Yo creo que el tipo de cambio está atrasado en Argentina, se ve, digamos, en cómo se han comportado los diferentes componentes de la cuenta corriente, y tampoco es un tipo de cambio que ayuda, digamos, a atraer inversión de portafolio, etcétera, etcétera, acumular reservas. Entonces, sí, tal vez el tipo de cambio de equilibrio, que de nuevo es lo que decían, tal vez el tipo de cambio real de equilibrio está bien, y Argentina va a volver en 6 años a tener este tipo de cambio real equilibrio. Cuando vemos la devaluación del real en 2002, la devaluación del peso mexicano en 94, 6 años después, ¿alguien te va a financiar durante esos 6 años? No, y muy probablemente, dado los problemas de Argentina, dado los problemas que tuvieron esos países en esos momentos, el tipo de cambio real de equilibrio en el corto plazo es mucho más alto. Entonces, creo que es una estrategia tremendamente riesgosa, como tú mencionabas hace unos minutos. Creo que es el momento para que Milei cambie un poco los objetivos de su programa económico, a ponerle más atención a la actividad, al balance externo, un poco menos a la inflación. Y, digamos, nosotros teníamos un profesor en el doctorado, Rudy Dornbusch, que siempre mencionaba la frase de un senador republicano durante la guerra de Vietnam, que decía, let's declare victory and get out, que es un poco lo que creo decía Martín, de que, bueno, 2,5 o 2 o 1,8 no es para nada un mal nivel de inflación para Argentina. Si terminando el gobierno de Milei llega a 1,3 mensual, a 15, 18, 20 anual, es un gran éxito. Y tal vez por tratar de llegar a una inflación de un dígito va a poner todo esto en riesgo, va a generar unas fragilidades financieras enormes, y luego finalmente no darse cuenta que el programa en lo fiscal, independientemente de cómo se haya hecho hacia adentro, digamos, de la parte de gasto, si nos gusta o no nos gusta, desde el punto de vista macro ha sido un éxito. Sin embargo, la parte monetaria y cambiaria es una confusión total, en donde lo único que hay es un ancla cambiaria y no saben cómo salir de eso. Ojalá que lo que estamos oyendo sea un poco estar haciendo tiempo hasta que terminen de negociar la próxima revisión con el Fondo Monetario, y con esa revisión hagan un cambio en la política cambiaria, un cambio en la política monetaria, y que además, obviamente, se pueda pasar por el Congreso el presupuesto y algunas reformas en el ámbito laboral, etcétera. Ojalá sea que están gastando tiempo. Si solo creen que haciendo las reformas y pasando el presupuesto se van a abrir los mercados y van a poder, con este nivel de tipo de cambio real, llegar a la elección presidencial de 2 años, creo que van a estar corriendo un riesgo enorme. Y ya lo vieron en abril, teniendo que firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que desde el punto de vista de recursos fue mucho mejor que lo que esperábamos. Ahora, digamos, en octubre, con un gesto excepcional del gobierno de Estados Unidos, pero seguir jugando a que en el minuto 93 empatas el partido es una mala estrategia, ¿no? Vos decís que la reforma impositiva, la baja de impuestos entre comillas, vamos a ver si hay margen para bajar impuestos, la reforma laboral, el presupuesto y demás, no es suficiente para derrumbar el riesgo país y poder acumular reservas vía ingreso de capitales dentro de las bandas cambiarias. Yo creo que no. Yo creo que, un poco refiriéndome a los ejemplos que vimos antes, digamos, en el caso de México fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se acababa de firmar con Estados Unidos, no fue suficiente, el tipo de cambio tuvo que devaluarse y tuvimos una crisis. En Brasil, digamos, la parte estructural es menos clara, pero yo creo que no da. Primero, en la parte impositiva probablemente va a haber dudas si la reforma impositiva al final no va a generar una pérdida de recaudación. Y la parte laboral es de mediano plazo, y al final del día, tal vez en el corto plazo, te puede llegar a generar un mayor problema de desempleo, porque al bajar los costos de despido, probablemente veamos despidos importantes en el corto plazo y la contratación más adelante, ¿no? Cuando la economía empiece a crecer. Entonces, no me queda claro que es muy bueno para Argentina, pero este problema de corto plazo y esta transición hacia el gobierno siguiente, para que sea un proceso sostenible en los próximos 6 años, no me queda claro que esto sea un plus tan grande como para reabrirte los mercados, para poder colocar, para refinanciar y además para acumular unos 15,000, 12,000 millones de dólares de reservas por año.
Alejandro, déjame, a ver que veamos con Martín, mirá, esto que El hablaba tipo de de... cambio no tocó muchas veces la banda. El tipo de cambio no tocó muchas veces la banda. El tipo de cambio tocó la banda en casos muy concretos. ¿Qué es lo que dicen? Los que tienen que lavar sus culpas. No, lo que pasa es que ustedes los salvó Estados Unidos. Ja, ja, ja. Y hago una pregunta. La dolarización de portafolio previo a la elección, 42% de M2. El nivel de dolarización más grande de la historia argentina. Digo, nunca se dolarizó tanto. Digo, riesgo Cuca. O sea, miren qué fuerte que era el programa que se bancó eso. Porque yo hago una pregunta. Toda la explicación es el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuánto terminamos usando el swap? ¿2.000, 3.000, 2.000? Ponele 2.000. En 40.000 millones, ¿cuánto es? El 5%. Y quiero ver que repasen lo que hizo el Congreso de la Nación sancionando 40 leyes destinadas a romper el programa económico. No lo vieron nunca en la historia. Y aún así, digamos, toda la ayuda para arreglar el problema fueron 2.000 palos verdes. Es una cargada lo que digo cuando dicen... Cuando dicen lo salvó Estados Unidos. Dice, tocó poquito el techo de la banda y bueno, tuvimos que usar, el Tesoro de Estados Unidos tuvo que usar nada más 2.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué le dice 40.000 al swap de Estados Unidos si son 20? Ahí se confundió. Yo creo que esa cifra se quedó un poco anclada con el crédito estructurado que supuestamente se estaba trabajando. Iba a ver, pero fue el 10%, pero dice, bueno, se usó poquito. Sí, no, yo sí creo que Argentina debe, digo, ojalá tenga razón Milei, ojalá esté bien. Perdona, alguien puede decir, bueno, se usó poquito, lo increíble es que se haya usado, digamos, porque se usó poquito porque del otro lado estaba el Tesoro de los Estados Unidos y aún así tuvo que vender dólares en el mercado argentino. Y estaba el compromiso de poner 20.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida que se empieza a deteriorar la cuenta corriente, se van a complicar más los problemas de la cuenta de capitales. En tercer lugar, también el Tesoro de Estados Unidos, cuando vea que desembolsa 2.500, luego otros 2.500 y otros 2.500, yo quiero ver si se va a quedar para desembolsar los 20.000 millones de dólares. También creo que sería inteligente hacer complementario el swap con el programa del fondo para que haya más stakeholders para defender la posición de Argentina, porque va a ser importante ver cuál va a ser la paciencia del gobierno de Estados Unidos en la medida que el swap se empiece a utilizar de manera más intensa. Pero quitando esa perdón, Alejandro, ¿vos crees que el swap va a ser necesario utilizarlo? Bueno, porque vos decís para qué, para cubrir vencimiento de deuda. Pues yo creo que si mantienes esta política cambiaria sin ningún cambio, muy probablemente es una cuestión de tiempo, pero las necesidades de financiamiento externo oficial van a aumentar y eventualmente el Banco Central va a hacer mayor uso del swap, y ahí yo creo, en la medida que el gobierno de Estados Unidos vea que no solo un tema de riesgo político, va a tener serias dudas sobre su compromiso de mantener estos desembolsos. Nadie tiene la razón. Yo creo que hay mucha incertidumbre en estos temas, ¿no? Pero ahí yo creo que ir por un sendero que genere menos riesgos, yo creo que es más sensato que es tratar de mantener el sendero anterior que sí llevó a Argentina a buscar esta ayuda de Estados Unidos, y previo a eso un programa con el Fondo Monetario Internacional que tenía un front loading muy, muy agresivo, ¿no? Sí, 20.000 millones. Entonces, yo sí creo que sería más prudente ir por otro lado, por un lado que tal vez realinee la banda, como tú decías, Maxi. La mitad de la banda es irrelevante. El tipo de cambio nunca va a ir a 800, nunca va a ir a 1.000, nunca va a ir a 1.200. Entonces, por más que la banda se amplíe, la ampliación por el lado de abajo no sirve para nada, y la velocidad de ampliación del techo es muy lenta con respecto
a la velocidad de crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, la banda en ese sentido, como tú mencionabas, se está achicando en términos reales. Martín. Sí, Alejandro, te pregunto en función del rol que vos tuviste en el Fondo Monetario. Observamos que pareciera que las metas del acuerdo vigente con Argentina, el gobierno como que las ignora, como que no importan, no se apunta ni siquiera a cumplirlas. ¿Cómo, digamos, cómo lo ve el fondo esto? ¿Es porque Estados Unidos es más importante, el Tesoro estadounidense es más importante que el fondo y como entonces tenemos la amistad de Trump, entonces podemos ignorar las metas y seguir felizmente y recibir los desembolsos? Yo veo que hoy, creo que fue Juli Cosa, puso de nuevo, no sé si fue un comunicado o lo dijo en conferencia de prensa, siempre son extremadamente polite y buscan, viste, metáforas o palabras para decir, bueno, quisiéramos ver una acumulación de reservas más, no sé qué palabra utilizó, ¿no? Como ahí, che, la meta, no se olviden de la meta, pero parece como que más ambicioso, más ambicioso. Eso, sí. Siempre se buscan frases muy polite, ¿no? Pero se está como ignorando por completo la meta, pero se va a disponer de los desembolsos. ¿Y que a eso al fondo no le importa que se ignore de esa forma la meta? No, yo creo que al fondo le importa mucho. Yo creo que el fondo y el equipo, digamos, Nigel Chock y Luis Cuvedú, yo trabajé con ellos mucho tiempo, que piensan muy en línea con lo que ustedes estaban comentando, que van a hacer toda la presión posible para que eso se logre, pero como tú mencionabas, yo creo que la presión básicamente corre por el lado también de convencer al Tesoro que si el Tesoro realmente tiene o sea, por eso digo que es importante hacer los dos programas mucho más complementarios para que el Tesoro tenga el mismo diagnóstico que el fondo. Si el Tesoro sigue anclado en un diagnóstico que el problema de la volatilidad cambiaria es solo el riesgo político, mientras que el fondo cree que es un problema estructural de la política cambiaria y monetaria, entonces el fondo va a tener problemas y va a preferir incrementar su exposición a Argentina en los próximos 6 billones de dólares que a tener un problema con su mayor accionista. Entonces, en ese sentido, es probable que las autoridades argentinas estén en lo correcto. Nosotros ahí estamos apalancados en el accionista principal. Ahora, si el fondo logra traer el diagnóstico de Estados Unidos más cerca del de ellos, entonces el gobierno de Estados Unidos va a ser un socio del fondo para lograr un cambio en la política cambiaria argentina. Y yo me preguntaría, realmente, ¿qué tan generalizado es el apoyo a Argentina dentro del gobierno de Estados Unidos? Obviamente dentro del Partido Republicano no lo es, eso ya lo vimos, pero yo no sé, o sea, yo no he visto a muchos funcionarios hablando a favor de este apoyo. Entonces, en la medida que se complica un poco más, pues probablemente vaya a haber dudas en el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que Argentina debería estar pensando en estos riesgos y tomando decisiones que minimicen todos estos riesgos, ¿no?